y que enriquezcan, ¿cierto? Que uno vea que el estudiante sí está Profe, estudiando. ¿qué porcentaje va a tener? Perdón. ¿Qué porcentaje va a tener? Ah, está. No, pues lo que pasa es que esas noticas las vamos dejando ahí. Podría ser un 10%, puede ser un 10%. Listo. Entonces tenemos un 10 de la tarea y un 10, ya llevamos un 20 por el lado. Listo. Entonces comienzan los temas de discusión. Ahí en los foros de cada tema puede ser un ejercicio, una pregunta o un problema. Y pueden ir participando. Listo. Porque es que yo he hecho un seguimiento. Discúlpeme, por favor. He hecho un seguimiento y hay estudiantes que nunca han entrado. Nunca. Ya te doy la palabra, hija. Permítame, yo termino con esta reflexión. Disculpe. No se preocupe. Los estudiantes que no están en plataforma, los que me vieron que están en nivel 0, esta semana hablé con el miércoles hablé con Carolina y Ana Milena, que es la nueva coordinadora. Y entonces ellas iban como a gestionar para que ustedes pudieran tener acceso a la plataforma. No sé si ya resolvieron eso o todavía pues está como eso pendiente. Todavía no lo han resuelto. O sea, nosotros sí podemos entrar, pero como no tenemos materias matriculadas, nada, nos aparece. No nos aparece ninguna materia. O sea, nosotros sí ya digitamos el nombre y la contraseña y todo y entramos. ¿En serio? Sí, pero profe, pero no aparece nada de materia ni nada, como será porque no la tenemos matriculada. Bueno, entonces eso lo pueden conversar con Ana Milena. Sin embargo, yo vuelvo a tener una reunión el lunes con ella y le voy a plantear esa situación a ver qué se puede hacer, ¿les parece? Entonces mañana hablamos con Milena. Perfecto. Sí. Bueno, ustedes que les preocupa que no entramos. De pronto la preocupación debe ser más porque no preguntamos. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo sí entro a la plataforma, de hecho bajo los ejercicios, me pongo a practicar, pero pues mientras se ponen a resolver se cae, entonces como cuando ya va otra vez uno a ingresar, pues ya entonces buscamos otra materia, pero es decir, nosotros sí entramos a la plataforma, por lo menos en el caso mío. Mira, todo lo que no estamos formulando las preguntas, las inquietudes. Bueno, entonces yo voy a suponer que los temas están quedando claros. No es porque yo no tengo plataforma, pero yo no voy a invadir a En todos los casos, no. En todos los casos. Entonces, por enésima vez, los invito a que utilicen el recurso. Recuerden que ese recurso existe, es precisamente por la modalidad. Ese recurso existe precisamente por la modalidad ¿cierto? En la que ustedes están. Aprovechenla. ¿Listo? Y vamos a poner esa plataforma bien dinámica. Así como va a ser esta tutoría. Preguntas de los temas. Esta semana tuvimos todo lo que tenía que ver con ecuaciones cuadráticas. Sí, caballero. ¿Podría decirnos más o menos de qué temas específicos de los módulos que hemos visto va a haber preguntas? Si por ejemplo una de progresión aritmética o geométrica, una de racionalización. Valoración. Como para ahondar más en eso esta semana. Ay, sí. ¿Para cuándo es el parcial? Lo escuchamos, profe. Lo escuchamos. Gracias. Del parcial van a haber preguntas de razones y proporciones, regla de 3, razones y proporciones. Vea, yo les ruego el favor un poquito de silencio. Estuve mirando el video que se subió a la red. Ya, el ruido es impresionante. Entonces traten por favor de colaborar con el silencio y se van a dar cuenta que es mucho mejor la tutoría. Listo. Entonces les cuento cuáles son los temas. Razones y proporciones. Regla de 3. Sumatoria y productoria. Progresiones aritméticas y geométricas. No, despacio. Eso es todo. No, es que le estoy contando, es todo. Es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto
hasta polinomios, productos notables, factorización, el triángulo de Pascual, triángulo de Pascal. Disculpen por favor. Me traicionó el inconsciente. El triángulo de Pascal. ¿Qué más? El binomio de Newton. Es el profesor. Miren, en el cronograma, si se quedó perdida, en el cronograma está definido hasta dónde va el primer parcial, el segundo. Entonces lean, por favor, en el cronograma está. Y por allá dice, hasta aquí va el primer parcial. Y en ese primer parcial van los temas que les acabo de decir, que no necesitan tomar nota, pues si quiere háganlo, pero está en plataforma. En el primer paso también va sobre eso. No tenemos plataforma, profe, entonces van a tomar nota. Lo de los exponentes también están, reitero, razones y proporciones, regla de 3, progresiones aritméticas y geométricas, sumatoria y productoria, potenciación y erradicación y todo lo de polinomios. Ahí está. Entonces, ¿se han comunicado con Juan Felipe? Esa es otra cosa. Yo sí me he comunicado con él muchas veces. Profe, hay una cosa en plataforma de que él ha puesto pues muchos, o sea, lo que yo he visto es pone muchos ejercicios de los temas que estamos viendo, resuelvan estos ejercicios, si alguna cosa me escriben y todo eso, o sea, yo sé que ese pelado sí está pendiente de eso. Exacto, entonces. Sí, con ejercicio, sí. O sea, Sí. pone resueltos y todo eso. Sí, él es el monitor y hay que aprovechar, Recuerden que la metodología, ustedes están matriculados comerciantes de tiempo completo, ¿cierto? Entonces hay que establecer hábitos de estudio todos los días, ¿cierto? Cada día avanzar en un tema distinto, ¿cierto? Y aprovechar a hacer preguntas, muchas preguntas. Listo. Ahora sí, iniciamos nuestra actividad hoy. Preguntas. Una clasecita sobre el binomio de Newton. Una breve explicación. Sí, porque eso no lo hemos visto. Una breve explicación. A ver, pero ustedes han estudiado en la plataforma, ¿lo han leído? Sí, hay unos ejemplos, pero Yo no tengo no está muy claro, sí. ¿Cuál ejemplo en particular? el segundo. El binomio de Newton. ¿Me recuerdan la página, por favor? Udea. La página. Profe, ¿cómo nos fue en los ejercicios que te enviamos? Me robaron el otro. Bueno, les cuento que hasta ahora los he estado mirando, ¿cierto? Hasta el momento vamos bien. Lo que pasa es que la nota la coloco, pues como eso es una bonificación para el examen, ahí no les ponga nota, pero si quieren yo les mando, los califico y les voy mandando la nota. ¿Listo? En el transcurso de esta semana. Bueno, mientras Profe, buscamos sí, el ejemplo. Profe, sí recibí los que enviamos por correo. por correo. Claro, sí, recibí unos 3 o 4. Profe, a mí me ocurrió que pues estaba un poquito desfasado de la hora y cogido del tiempo que le envié el ejercicio por... Usted me lo mandó al correo a las 12:10 y pico de la noche, como 16 minutos. O sea que usted transmitió. Eran las 12 y pues cuando yo vi la hora que llegó, pues 12:09. Sí. Entonces no vale. ¿Perdón? No vale o no. No, claro que sí. Claro que sí. Lo ideal es subirlo a plataforma, pero yo se la valgo, ¿cierto? Pero entonces usted me hace el favor y si yo de pronto por allá, porque como yo voy a fijarme en la plataforma, ¿cierto? Pero si de pronto hay algo, usted me dice, profe, se lo mandé al correo. Entonces yo lo tengo en cuenta, no se preocupe. Bueno, ahora sí, entonces vamos a comenzar. Papacito. Ay, disculpe un momentico. Jaime. ¿Qué inteligente? No, yo escucho perfectamente, no se preocupe.
Jaime, por favor, es que se me... Que se cayó la... No. No, vamos a... Bien, entonces, antes de comenzar con lo del binomio de Newton y triángulo de Pascal, que ese lo vimos la semana pasada, ¿por qué no hablamos un poquito de lo que es la factorización? ¿Cómo van con eso? Ahí vamos repasando. Entonces comencemos con la factorización, que me parece que es un tema clave, ¿cierto? Y vamos adelantico. Primero, pues así como en forma organizada, sobre factorización, ¿qué dificultades han tenido? En el módulo tenemos una tabla que nos hace un repaso general, ¿cierto?, de las fórmulas de productos notables y factorización, ¿cierto? Entonces, en mi módulo está, por ejemplo, en la página 92. Entonces tenemos el factor común, ¿cierto? Un trinomio de la forma x2 más bx más c, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados. Tengo que desempolvar mi cuaderno de octavo. Y de productos notables también tenemos una suma, el cubo de una suma, el cubo de la diferencia, suma de cubos, diferencia de cubos, ¿cierto? Y ahí hay una cantidad de ejemplos que los han estudiado. Me gustaría, si tienen alguna duda, que la presenten para aclarar, y si no, pues démonos a la tarea como de resolver algunos de los ejercicios que están planteados. ¿Este daño es No hay ejercicio, no hay preguntas. Entonces comencemos como con este, ¿cierto? Comenzar uno cualquiera. Por ejemplo, bueno, nos piden factorizar en los reales. Hay profe, más grandecita la letra. Sí, ya. Yo creo que el asunto... Ah, sí, está todavía muy pequeña. Ahora sí. Se desenfocó. Se desenfocó. Se ve muy poco. No se ve. Enfócalo, baby. Profe. Sí, ya en esas estoy. Listo, Hola. profe. Eso del binomio de Newton, pues en el libro no está, pero entonces en la plataforma sí. Entonces también va. Sí, señorita. ¿Qué pasó con esto? Señorita, de tanto tiempo. Ay, profe, casi, sí, ahí. Yo creo que está bien, ¿cierto? Entonces, factorizar en R, en los reales. Factorizar en los reales. Vamos con esto. X más 1 al cuadrado menos 4. ¿Cierto? Vamos a factorizar en los reales completamente esta expresión. Entonces, recuerden ustedes que hay un caso de factorización, ¿cierto?,
Bueno, antes de mirar el caso de factorización, analicemos esto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una expresión, un binomio elevado al cuadrado. Y acá tenemos 4, que también es un número cuadrado, ¿cierto? Y tenemos x más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces lo que tenemos aquí es una diferencia de cuadrado. Es un ejercicio muy conocido. Entonces nosotros sabemos, ¿cierto? Que si nosotros tenemos, vamos a ver por acá, una expresión de esta forma, x2 menos y2, la factorización de esto es la raíz cuadrada del primero, en este caso será x, más la raíz cuadrada del segundo por la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo. Entonces nosotros acá tenemos, ¿cierto?, dos expresiones elevadas al cuadrado. O sea, tenemos la diferencia de dos expresiones elevadas al cuadrado. Entonces si lo factorizamos sería la raíz cuadrada del primero, en nuestro caso la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado es x más 1, más la raíz cuadrada de x al cuadrado, 2. es decir, 2, por la raíz cuadrada del primero, que es x más 1, menos la raíz cuadrada del segundo término, la raíz cuadrada del segundo término. En este caso sería 2, que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces ya simplificando, o mejor agrupando términos semejantes, aquí tenemos que esto es x más 3, ¿cierto? 1 más 2 es 3, por x menos 1. 1 menos 2 es menos 1. Tendríamos ya, este caso, un ejercicio muy fácil, un ejemplo pues como para comenzar a trabajar esta partecita. ¿Listo? Tenemos también otro. Me gustaría que lo trabajáramos hoy, como que primero ustedes lo abordaran allá. Si allá deben haber marcadores, si alguien quiere salir al tablero, lo vamos resolviendo y luego yo lo abordo desde acá. ¿Les parece? Sí, caballero. No hay marcadores ni no hay borrador y eso está todo rayado. La persona, ¿quién nos está colaborando ahí con los medios? Luis nos colabora con marcadores y borrador. Mientras tanto les voy planteando el ejercicio, ¿cierto? Sería este: factorizar. Con la izquierda. ¿Cuál? Ya, por una llamada. Por este lado. x2 sobre 4 menos ax sobre 2 más a2 sobre 4. X2 menos. También factorizar en los reales, ¿cierto? Para bueno, piénsenle un ratico, enseguida alguien puede salir al tablero y lo trabajamos. Factorización. A ver, esperen. ¿Eso qué es? Ay, el de Brini, Black and Birch. ¿Qué? A ver. ¿Eso qué es? ¿Una A? Sí. Y yo puse un 4. Ay, puse un borrado. Perdón, sí, este es AX medios. Ay, sí, profe, es que estoy algo ciego. Qué pena. René Patín, Vila Pérez.
Bueno, ¿quién nos colabora entonces allá en el tablero? No perdamos tiempo. Eso, el de busito verde que está ahí, a mí me queda muy lejos ir por allá. No, es que esto es factorización. Yo lo confundo con potenciación. No, con el que es. Ay, ¿cómo es que se llama? Todo eso que sobre... Que en el video que nos mandó el profe, ahí aparecía que la factorización es el inverso de lo que yo me confundo. Eso me lo dieron en octavo. Porque no lo veo. Aquí no habla. Ah, no, esta vaina no hago ni con Ayer la estuvimos llamando y no se acordó del número. Le timbró a su celular y se le volvió la llamada. No. Bueno, compañero, ¿cómo vamos? Discúlpeme que es que no le escucho. Número. ¿Y cómo va? 39. ¿Puedo cancelar el 2 con...? 39. No, aquí no vamos a cancelar. Es que 51. Para ese ese ejercicio de factorización, cierto, aunque no está muy claro, ese es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Recuerden ustedes que si nosotros tenemos una expresión de la forma, lo copio por acá, por este lado, si nosotros tenemos una expresión de la forma x2 más o menos 2xy más y2, esto es igual a x más o menos y al cuadrado, ¿cierto? Este más o menos es según aquí sea suma o resta. Ese es lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Listo, entonces, ¿por qué no aborda esto? Analícelo de esta forma. Si ustedes se fijan bien, este primer término es una expresión elevada al cuadrado y el último también, ¿cierto? Lo que hay que tratar de mirar, si el término de en medio es 2 veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del segundo, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice este casito. Nosotros tenemos una expresión al cuadrado, ¿cierto? Y por acá otro al cuadrado. Y efectivamente el término de en medio es 2 veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del segundo. Sí. Los XY. Para X más o menos. Exacto, vamos bien. De pronto también para que lo vea más claro, ¿cierto? Fíjense ustedes allá que acaba de hacer el compañero, ¿cierto? Expresó esto al cuadrado, pero si nosotros aplicamos propiedades de la potenciación, pues nosotros entonces tenemos que esto es lo mismo que tener x medios al cuadrado, ¿cierto? Menos ax medios más a medios al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces fíjense que ahí sí tenemos una primera expresión elevada al cuadrado, por acá otro término elevado al cuadrado. Ahora verifiquemos si el de en medio es 2 veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del último.
por 2 por la raíz cuadrada de, o sea, 2 por x a la 2 por a sobre 2. Verifica que es 2 por la raíz cuadrada del primero, o sea, 2 por x sobre 2. Verificar que 2 veces el primero por el segundo le dé de la mitad. Exacto. Si eso ya se puede factorizar. Entonces 2 por 2 significa x sobre 2. A sobre 2. Por A sobre 2, sí. Si esa multiplicación le da de la mitad, se puede factorizar. Dice eso. Claro, entonces, sí, X. Los 4. Divida eso. Le da un medio. Por A sobre 2. Lo tengo bueno. O sea que ahí se puede factorizar. entonces, fíjese, usted ahí acaba de comprobar, ¿cierto? Que efectivamente esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya la factorización es muy sencilla porque no es sino aplicar esta fórmula que les recordé hace un momento. Entonces será, la factorización de eso será la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo al cuadrado, ¿cierto? Menos porque nosotros vemos que ahí hay una diferencia, ¿cierto? Listo, recuerde, es la raíz cuadrada del primero. ¿Cuál es la raíz cuadrada del primero? X a la 2. X sobre 2. X medios es menos es menos la raíz cuadrada del segundo, que sería a medio, y todo esto elevado al cuadrado. Y listo. Eso es todo, ¿cierto? Entonces el procedimiento que hicimos ahí fue únicamente para comprobar, ¿cierto? Que eso era un trinomio cuadrado perfecto y poder aplicar esa formulita. Listo. Bueno. Profe, entonces cuando digamos 2x a la 2 sobre, o 3x a la 2 sobre 2, ¿cómo quedarías ya ahí? Pues, o sea, como poniéndole no. Lo que pasa es que hay que mirar un ejemplo en particular. Usted me dice 3x, Digamos 3x a la Por 2 sobre 4. 3x2, ¿cómo así? Sí, puede ser. Por ejemplo, 3x2 más 24xy, ¿cierto? Sí. Más 16y2, ¿qué? Y. Perdón. Sí, Y a la 2. 4, por ejemplo, 4y2, así por ejemplo. Sí. Lo mismo, usted comprueba si el término de en medio cumple lo que acaba de hacer el compañero, ¿cierto? Que el término de en medio sea 2 veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del segundo. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada del primero? 3x, ¿cierto? Y la raíz cuadrada del segundo, 2y. ¿Listo? Perdón, 4y. ¿Listo? Entonces, ¿será que el término de en medio es 2 veces esto por esto? Sí. Vamos a ver, 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24, xy. Listo, ese producto nos da el término del medio. Listo, entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y si es un trinomio cuadrado perfecto, pues nosotros sabemos que la factorización es la raíz cuadrada del primero, 3x, en este caso más la raíz cuadrada de este segundo término cuadrado, o sea 4y al cuadrado. Señorita, ¿le satisfizo mi explicación? Sí, profe, gracias. Tengo aquí otro ejemplo que quiero desarrollar.
Voy a retirar esta hoja. ¿La puedo retirar? Sí. Muy bien. Tenemos esto. Sin efectuar la división, encuentre los cocientes. Sin efectuar la división, encontremos. Bueno, encuentre los cocientes. Sin efectuar la división, encuentre los cocientes. Entonces tenemos este. X6 menos 64 sobre X más 2. ¿Cómo hacer esta división? Perdón, ¿cómo hallar el cociente sin efectuar la división? Entonces uno lo que piensa es, hombre, si me están pidiendo que encuentre un cociente sin hacer la división, debe ser que este numerador es un factor del denominador. Perdón, que el denominador es un factor del numerador, es decir, que el numerador es un múltiplo del denominador. ¿Listo? Entonces seguramente si yo factorizo este numerador, por allá me voy a encontrar un X más 2 que podré cancelar con este denominador. ¿Listo? Entonces démonos a la tarea de factorizar X6 menos 64. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? X3. Entonces primero analicemos. ¿Qué tenemos aquí? Primero tenemos una diferencia. ¿Cierto? Y aquí tengo un X a la 6 y por acá un 64. Esto podría ser una diferencia de cubos o una diferencia de cuadrados. Y digo de cubos porque si yo tengo X a la 6, X a la 6 es lo mismo que decir X a la 2 al cubo. Entonces podría ser diferencia de cubos. O podría ser diferencia de cuadrados. Porque X a la 6 también puede ser X a la 3 al cuadrado. ¿Cierto? Y 64 es un cuadrado. Entonces, ¿cómo lo podemos abordar? Lo podemos abordar como diferencia de cuadrados inicialmente. Vamos a abordar como diferencia de cuadrados. Es igual a X a la 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, o como diferencia de cubos también se puede abordar. Bueno, entonces tenemos X a la 6. ¿Qué es X a la 6? X a la 6 es lo mismo que tener X a la 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes que ya tenemos una expresión elevada al cuadrado. Menos 64. ¿Pero qué es 64? Es 8 al cuadrado y todo esto sobre X más 2. ¿Listo? Efectivamente tenemos una diferencia de cuadrados. Ahora, aplicando lo que vimos ahora, esto es igual a X3 más 8 por X3 menos 8 y todo esto sobre X más 2. Todo esto sobre X más 2. Listo, todavía no hemos encontrado una expresión que podamos cancelar con este denominador. ¿Cierto? No la hemos encontrado. Pero si se fijan bien, en el numerador tenemos por acá una suma de cubos y por este otro lado una diferencia de cubos. Listo. Entonces vamos a hacer un recorderis. Hay un caso de factorización que se llama suma de cubos y diferencia de cubos. Bueno, lo voy a recordar aquí abajito para que
enseguida lo apliquemos por este lado. Para recordar tenemos, a ver, si yo tengo una expresión de la forma x al cubo más y al cubo, esto es igual a la raíz cúbica del primero, o sea, x, más la raíz cúbica del segundo, que es y, ¿listo?, por la raíz cúbica del primero al cuadrado, menos la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo, en este caso sería xy, más la raíz cúbica del segundo elevado al cuadrado. Vea, aquí, listo, y al cuadrado. Listo, esto para la suma. Pero también podríamos encontrar una diferencia de cubos. Es decir, no tener aquí x al cuadrado más y cuadrado, perdón, x al cubo más y al cubo, sino tener x al cubo menos y al cubo. Entonces, básicamente esto sería lo mismo. Lo único que cambia es que en este primer factor, ¿cierto?, en vez de ser suma sería diferencia, y acá en vez de ser resta sería suma. Pero es exactamente igual. ¿Listo? También sería suma. Perdón. Allá en y más 2 sería positivo o negativo. En y más Pues el 2. último término, Ah, no, este no cambia, este siempre es más. Ah, bueno. La única diferencia de los signos es en estos dos que acabé de señalar. Este permanecería tal cual está. Bueno. ¿Qué varía eso? Perdón. No le entendí. O sea, que por ejemplo ese más y ese menos podrían cambiar. O sea, podría ser lo contrario. Exacto. Bueno, ya habría que entrar a demostrar pues este producto notable, ¿cierto? No, lo único que nos dice es, y ahí están las formulitas, ¿cierto? De pronto podría montar la demostración en plataforma en el transcurso de la semana, que cuando acá es una resta, la factorización es la misma, pero entonces cambian estos dos signos. Aquí sería menos y aquí sería más. ¿Listo? Entonces, así las cosas, ¿cómo vamos a factorizar esto? Esto es igual. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos acá una expresión, el cubo de una expresión x a la 3 más 8. ¿Pero qué es 8? 8 es x a la 3, ¿cierto? X a la 3. Entonces aquí tengo una suma de cubos y aquí tengo diferencia de cubos. Entonces, aplicando esto que estamos viendo acá, esta formulita que les acabé de recordar, esto nos quedaría raíz cúbica del primero sería x, sería raíz cúbica del primero más, raíz cúbica del primero más raíz cúbica del segundo. En este caso sería raíz cúbica de x a la 3 es x más raíz cúbica del segundo sería 2. ¿Listo? Por la raíz cúbica del primero al cuadrado, en este caso sería x cuadrado, más la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo. Entonces, en este caso sería, menos, ¿cierto? Menos. La raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo. Entonces, esto sería menos x por 2. X por 2. O 2x, ¿cierto? Más la raíz cúbica del segundo elevado al cuadrado. Sería más 2 al cuadrado. Esta es la factorización de este primer factor. Y del segundo, entonces aplicando este mismo recorder, y nos quedaría x menos 2 por x2 más 2x más 2 al cuadrado. Todo esto sobre x más 2. Efectivamente, lo que nos sospechábamos, ¿cierto? Que en el numerador iba a aparecer un factor, ¿cierto?, exactamente igual a este. Bueno, si fuera, ¿cierto? Si realmente el numerador fuera un múltiplo del denominador. Entonces aquí podemos cancelar este x más 2, que es un factor del numerador, ¿cierto?, con este x más 2 del denominador.
Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro cociente? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos quedaría x2 menos 2x más 4, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, por x menos 2, que es este otro factor, por x2 más 2x más 4. ¿Listo? Y este sería entonces el cociente de esa división. Y miren que hallamos el cociente sin necesidad de hacer la división. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejemplo? El silencio es ensordecedor. Entonces les voy a proponer uno a ver cómo les va. Perdón, por acá hay una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta no es para que vuelva y me diga cómo pasó para llegar hasta lo último. Para esta expresión última. Sí, bueno, se sabe que cancelaste el x más 2. Sí, exacto. El del numerador con el denominador. Cancelamos x más 2, sí. La raíz fuera de x a la 2. Entonces, no. Fíjate, esto sería este factor. ¿Listo? x2 menos, aquí teníamos x por 2, ¿cierto? Entonces lo organizamos para que nos quede más elegante, 2x más 4, ¿dónde sale este 4? De 2 al cuadrado. Este sería este segundo factor. ¿Listo? Que ese no cambia. Y con el último pues no pasó nada. Sería x2 más 2x más 4, que es 2 al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, me estaban preguntando cómo hemos llegado a esa expresión última. Bien, deleítense con este. Deleítense con este. Ustedes lo trabajan un ratico y enseguida lo resuelven. Yo me quedé. Lo mismo. Vamos a hallar el cociente sin hacer la división. 625 menos x4 sobre x más 5. Trabajen y a ese. ¿Eso qué es? X más 5. Me parece agachándose acá para mí. 625, no sé qué es, ¿verdad? 5 a la 4 menos x. Es más Yo 3. Cinco la 4 ¿listo? X2 no es X4. Por eso, entonces usted pone 5 a la 2 menos X a la 2 X más 5 igual 13. No es eso. A mí me gusta ni saca puntos. sobre x más 5.
Raíz cuadrada del primero. Ay, no. Me acuerdo de René Patiño. Me la tenía muy clara. No me dejaba hacer los exámenes que porque iba con los motivados. 5 más. Sí, sí, acá sí se le pasa que se raíz cuadrada de 2. ¿Y por qué más? No era el menos primero. O yo estoy confusida. Sobre x más 5 y el después de más 5 ¿a qué se pegaba? Bien, seguramente identificaron ya que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos en el numerador que 625 es el cuadrado de 25, ¿cierto? Sí. Pues tenemos acá 25 cuadrado menos x a la 4 sobre x más 5. Bueno, entonces tenemos, esto va a ser igual, ¿cierto? Entonces, diferencia de cuadrados, la raíz cuadrada de 25 al cuadrado es 25 menos x2, que es la raíz cuadrada de x4, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más x2, que es la raíz cuadrada de x4. Y todo esto sobre x más 5. Les recuerdo que estamos factorizando en los reales, ¿cierto? En los reales. Y digo que estamos y hago aclaración porque este otro término que hay acá, ¿cierto? Este otro término en otro campo, ¿cierto? Podríamos factorizarlo, x25 más x al cuadrado, ¿cierto? Pero no en los reales. Pero aquí seguimos acá, ¿cierto? Diferencia de cuadrados. Esto va a ser igual, 25 es 5 al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería raíz cuadrada de 25, que es 5, más x por 5 menos x por 25 más x2, y todo esto sobre x más 5. Entonces, lo mismo de ahora, ¿cierto? Nos encontramos un factor en el numerador, ¿cierto?, que lo podemos cancelar con el denominador. Nosotros tenemos acá este x más 5, lo podemos cancelar con este 5 más x.
Estas dos cosas son iguales. Recuerden, propiedad conmutativa de la adición. Entonces cancelo este con este. Y tenemos 5 menos x por 25 más x2. ¿Listo? Y quedaríamos con este ejemplo resuelto. Quedaríamos con este ejemplo resuelto. Estaban encaminados por ahí también resolviéndolo ustedes. Bueno, muy bien. Vamos con otro ejemplo. La misma dinámica. Este lo resuelvo yo y enseguida les planteo uno a ustedes. Tengo esto. X a la 7. Esto es factorizar. X a la 7 más X a la 4 menos 16 X3 menos 16. Entonces este es uno de esos ejercicios que uno lo mira y como tiene 4 términos, aparentemente uno podría decir que no se ajusta a una de las formulitas que les he mencionado hasta el momento. No es un trinomio cuadrado perfecto, no, a simple vista no se ven diferencia de cuadrados, no se ven diferencia ni suma de cubos, ¿cierto? Pero entonces, si uno se fija bien, entre estos dos términos, x7 y x4, hay un factor común. Más que x, ¿cierto? x4. ¿Cierto? Recordemos que si tenemos x7, x7 es x3 por x4. Entonces aquí hay un factor común que es x4. Y entre estos dos términos hay otro factor común, que es ¿cuál? 16. Entonces yo voy a asociar estos dos, voy a agrupar, que haría x7 más x4. Y acá de una vez saco factor común que es, bueno, Menos 16. Bueno, menos, vamos a dejarlo ahí por el momento, ¿cierto? Bueno, vamos a colocarlo así, discúlpenme. Más, menos 16x3, menos 16. Permítanme que, seguramente alguien estará pensando, eso no es necesario, sí, pero es que quiero explicar el ejercicio lentamente. Entonces aquí vamos a sacar factor común x4. Entonces les decía, tenemos por acá un x7. ¿Qué es x7? Por acá voy a hacer un recordeo. x7 es igual a x3 por x4, ¿cierto? Recuerden la propiedad de la potenciación. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Bueno, también podría ser x6 por x o x5 por x2, ¿cierto? Pero yo lo hago así porque necesito que me aparezca un x4. ¿Para qué? Para poder sacar factor común acá. Entonces acá voy a sacar factor común x4 que multiplica aquí a x3 más y aquí Más x. no, porque es que sacamos factor común x4. Hay un número que está aquí que no lo vemos, pero ahí está, que es un 1 implícito, ¿cierto? Un implícito. Entonces si yo saco x4, aquí me quedaría un 1. 1, ¿cierto? 1. Y acá voy a sacar factor común menos 16. Menos 16 que multiplica aquí a quién? X3. A x3
más 1. Menos por menos da más. Exacto, si nosotros fuéramos a destruir paréntesis habría que multiplicar los signos. Y menos por más da menos, ¿cierto? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Sí le quedó claro por qué x3 más 1? Sí. Bueno. Esto que yo acabo de hacer aquí se llama factor común por agrupación de términos. Entonces uno agrupa los términos que considere, por favor, cuando cuando me salga de la pantalla me hacen una ceñita. Señor, Sí, profe. Bueno, entonces, pues uno agrupa los términos como más le convenga, o por lo menos como se la pille uno, a la primera. Listo, aquí ya vemos un gran factor común. Miremos que por acá hay un x3 más 1, ¿sí?, como factor, y por acá hay un x3 más 1 también como factor. Entonces podemos sacar un gran factor común que se llama x3 más 1. Listo. Entonces factor común x3 más 1 que multiplica ¿a quién aquí? A x4 menos 16. X4 menos 16. Ahora fíjense bien, esto lo podemos seguir factorizando, porque vamos a que factoricemos, ¿cierto? Le hago una pregunta. Total, sí, caballero. Acá en donde está x4 no se restarían los exponentes. Si es factor común por agrupación de términos, no se restaría. Si el factor común es x, no sería x a la 4 y x a la 3 quedaría x sola. No se restarían los exponentes. ¿Dónde me está diciendo usted? Aquí. No, pero lo último que da x3 y x4. Ahí en x4 que multiplica x3 más 1. No se restaría. Para que apareciera ¿qué? Es que aquí sí lo restamos, mire. Exacto, sí, se restaron. Mire, si yo saco x4 como factor común, es claro que aquí queda x3. Eso es claro. Sí. Porque restamos, ¿cierto? 7 menos 4, 3. Listo. Y aquí, si yo saco factor común x4, entonces también se restan, ¿cierto? Los exponentes. 4 menos 4. ¿Cuánto es 4 menos 4? 0. Entonces me quedaría aquí me quedaría x a la 0. ¿Y cuánto es x a la 0? 1, ¿cierto? Para cualquier x distinto de 0. Porque si x fuera 0, pues ahí sí. Listo. Caballeros, no sé si Sí, profe. si aclaramos. Listo. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una suma de una expresión que está elevada al cubo más 1. Pero 1 también es 1 al cubo, ¿no? Sí. Aquí podemos aplicar suma de cubos, que fue este que les recordé hace un momento. Permiso, les recuerdo. Listo, suma de cubos, que ya ustedes lo deben tener por allá anotado. Entonces esto sería, voy a factorizar esto sería la raíz cúbica del primero, que es x, más la raíz cúbica del segundo, que es 1, por la raíz cúbica del primero al cuadrado, o sea x2, menos la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo, es decir, x por 1, y x por 1 es x, más la raíz cúbica del segundo elevado al cuadrado, que sería 1, por, y aquí ¿qué tenemos? Cubo, el cuadrado. Tenemos diferencia de cuadrado, ¿cierto? Entonces aplicamos la diferencia de cuadrado, sería x al cuadrado menos 4, porque recuerden que es la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo.
Entonces la raíz cúbica del primero, notemos x4, raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x4 es x2 menos raíz cuadrada de 16, que es 4, por la raíz cuadrada del primero, que es x2, más la raíz cuadrada del segundo, que es 4. ¿Listo? Y aquí mucho cuidado, que uno aquí se va emocionando, ¿cierto? Y si nos pidieron factorizar completamente, pues no hemos terminado de factorizar completamente, ¿cierto? Porque por aquí apareció, ¿cierto?, otra diferencia de cuadrados. ¿Listo? Otra diferencia de cuadrados. Entonces esto sería x más 1 por x2 menos x más 1. Y acá, raíz cuadrada de x2 es x menos raíz cuadrada de 4, 2, por raíz cuadrada de x2 es x más raíz cuadrada de 4, que es 2, por x2 más 4. ¿Listo? Y ahora sí, hemos factorizado completamente. Profe, ese otro x más 2 más 4 no se puede factorizar. Ese Sí. Ese lo podríamos factorizar, pero en otro campo, ¿cierto? En los reales no. Porque fíjese que aquí no tenemos, o sea, aquí tenemos una suma de cuadrados, ¿cierto? Tenemos una suma de cuadrados y no es factorizable en los reales. No es factorizable en los reales. ¿Alguna otra pregunta? Uy, solamente factorizarle la diferencia de cuadrados ¿Dónde? en los reales. Diferencia de cuadrados y diferencia de cubos, ¿cierto? Pero suma de cuadrados. O sea, en los reales tenemos diferencia de cubos y suma de cubos. Pero solo diferencia de cuadrados. Suma de cuadrados no los factorizamos en los reales. Perfecto. Listo. Vamos con otro. Se los presento. Ustedes lo trabajan un ratico. Y enseguida entonces miramos qué podemos hacer con él. Por ejemplo, este. Hágale, profe, con ganas. ¿Por qué? Estoy como muy aperezado, ¿o qué? Es que voy despacio. No, así está bien. Que ella tiene muchas ganas. Pues sí, yo tengo ganas de hacer unos ejercicios a ver si entiendo. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Heidi. Heidi. Esa actitud me gusta, ¿cierto? Lo importante es uno es tener disposición. Muy bien. A2 por B más B2 por C menos A por B por C menos A por B2. Claro que este tipo de ejercicios uno los aborda y a veces va muy motivado y de repente por allá cuando ha avanzado se da cuenta que va a llegar a nada. Entonces le toca hacer un stand-by y arrancar de nuevo. ¿Qué les pareció los videitos que les monté con los ejemplos? ¿Les gustaron? Sí, están muy buenos. Yo vi uno solito, pero bueno. Uno nomás. Voy a comenzar a hacer ejemplos y a subirlos con los videitos, así como parece que es chévere. Bueno, trabajen y enseguida abordo yo este ejemplo. Bueno, esta vaina como se factor común, una agrupación. No, factor común, una agrupación. Porque aquí el factor común A y la B.
Espérate. Hay P sola. Y tiene que tener los dos términos, ¿no? Porque pues acá tiene A por B. Porque mire, el factor común tiene A y tiene B. Entonces aquí sería C a la 2. Ah, no. A veces este. Lo hace quedar así. Porque pues si usted le está sacando factor común a todo, pero mira, y B. Este tiene A y este tiene B. Y eso está fácil. Tachemos todos los exponentes y listo. Listo. Ojalá fuera fácil. No. Por allá le Pero es que, muchachos, oye, muchachos, este tiene, cierto que es factor común cuando todos los términos tienen todo el factor y entonces ahí no se puede. A la 2. Ay, no, ni siquiera mire. ¿Cómo más fue el nombre ahí? Entonces estos videos los están subiendo a la plataforma. La lectura tradicional, la civil, que es fácil de asimilar, la compleja,
Yo estoy en comunicación permanente con este muchacho Montoya. Permiso, yo voy terminando aquí y ahorita conversamos. Bueno, gracias. Seguramente hubo muchas propuestas para factorizar esta expresión, ¿cierto? Bueno, los escucho. O les sugiero. Profe, eso sería por... ¿Factor común, profe? Sí, factor común por agrupación. Ah, no. Listo. Muy bien, sí. ¿Y cuáles agrupamos? El primero y el último y los dos del medio. El primero y el último. Este y este. Listo, vamos a agruparlos. Entonces sería A2, B, menos A, B2. Listo, se acabó el marcador. Y estos dos, más B2 y este, ¿cierto? B2C menos ABC. Bien. Y aquí, entonces, factor común. A, B, que multiplica. A menos B Menos B. Muy bien. más Y acá más. Más. Listo, más. Perdón. ¿Cómo? BC. BC BC que multiplica AB a B menos menos A. Listo. Entonces B. No, ¿por qué? Porque no es igual. Aquí tenemos A menos B y por acá tenemos B menos A. ¿Qué hacer para que estos dos factores nos queden iguales? Fíjense ustedes que si yo aquí saco factor común menos 1, entonces me cambian de signo estos dos términos. Sí. Es decir, que en vez de sacar factor común BC, sacamos factor común menos BC. Entonces ya estos dos nos cambian de signo, ¿cierto? Entonces eso sería igual a AB que multiplica a menos B y acá factor común menos BC que multiplica a menos B más A. Para que lo veamos mejor, permítanme, yo organizo esto. Entonces esto es igual a AB que multiplica a A menos B menos BC que multiplica a A menos B. ¿Listo? Ahora sí, hay un gran factor común que es A menos B. Esto va a ser igual a A menos B que multiplica aquí a AB Menos BC. menos BC. Y si ustedes se fijan bien, damas y caballeros, en este segundo paréntesis hay otro factor común, que es B. Esto va a ser igual, como todo esto es una multiplicación, la voy a poner de una vez aquí. Sería B que multiplica a A menos B, ¿cierto? Que es este factor, por A menos C.
No sé, aquí fui muy rápido. ¿Sí quedó claro este paso? Sí. Porque la vez no la puse aquí. De por acá hacer. Recuerden que la multiplicación cumple la propiedad. ¿Qué? Que nos lo aprendimos de memoria por allá en primaria. El orden de los factores. No altera el producto. Entonces no importa dónde coloquemos ese factor B. Más o menos por ahí, bueno, sí. ¿Iban por ahí? Sí. Bueno. Voy a presentar otro ejemplo. Y les voy a pedir el favor que me presten mucha atención con este ejemplo. Perdón. Tengo una preguntita. Ahí en el factor común en el resultado no quedaría -1. ¿Dónde? ¿Aquí? No, ahí en el otro, en el primer paréntesis. En este. Vamos a devolvernos. En este primer paréntesis. Sí. Bueno, fíjate que ese viene de acá, viene de acá, viene de acá y viene de acá. ¿Listo? Me está preguntando por este, ¿cierto? Sí. Me está preguntando por este factor. Caballero, me está preguntando por este factor. Sí, profe. Sí, pero salía la duda. ¿Ya aclaró la duda? Sí, pero lo que pasa es que hemos cogido el factor común de la y también se lo habíamos hecho a la primer paréntesis, entonces por eso creíamos que era -1. Ah, no. Este B es este factor común de acá. Sí. Muy bien. Muchas gracias por su pregunta. Para este 10% para el parcial. No, eso sí para el parcial, 10%. ¿Quieres la propia plataforma? Esa plataforma vamos a comenzar a partir de esta semana. Es más, Felipe le sugirió que instalaran Skype. Sí. Skype. Y yo también lo instalé. Y es muy interesante. Muy interesante, también por ahí nos podemos comunicar. Miren que es que los recursos los tenemos, la plataforma, el correo electrónico, el chat, el escape, ¿cómo se pronuncia? Skype. Bien, vamos a factorizar. Como una videoconferencia. Ahí podemos hacer videollamadas, el chat, ¿cierto? Usted sienta en su computador con el micrófono y me puede llamar y si yo estoy conectado le contesto y conversamos o con una camarita, no hay ningún problema. ¿Cómo es su dirección? ¿Perdón? ¿Cómo es su dirección de Skype? La mía, la misma de siempre. SH Guerra Z. Yo todos los días, excepto viernes, estoy conectado después de las 8 de la noche. Y digo excepto viernes por obvias razones. ¿Por qué más por la noche? No, es que los viernes por la noche no hay nada que hacer. Lo mismo decimos Cierto. Bueno, vamos a factorizar esta expresión. X4 más 4Y4. Profe, Señorita. ¿y el binomio de Pascual es que eso sí no lo entendí? Perdón, de Newton. Ah, bueno, venga. Vamos a hacer una cosa si me permiten. Denme la oportunidad y yo este fin de semana, cuando le digo este fin de semana es el domingo, yo le subo un video en el que yo personalmente le explico lo del binomio de Newton. ¿Listo? Y que ese sea el primer foro de discusión. El video que voy a montar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, eso.
¿Cuál guerrero? Ese ya no. No, pero este ejemplo lo voy a resolver yo. Ah, listo. Voy a tratar de factorizarlo. Pero si les ruego el favor me colaboran con el silencio. Bien, entonces nosotros vemos aquí que tenemos una suma de cuadrados. No hay nada que me ayude, ¿cierto? Como que yo decir lo que hablábamos hace un momento de suma de cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a factorizar esto, vamos a construir un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción de términos. Es decir, aquí vamos a sumar y a restar términos tratando de formar con esto un trinomio cuadrado perfecto. Porque miren, tenemos una expresión elevada al cuadrado más otra expresión elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces uno podría decir que en este trinomio, en el trinomio cuadrado perfecto, que es x2 más 2xy más y2, ¿cierto? Entonces tenemos por aquí una expresión cuadrada y por acá otra expresión cuadrada. Entonces nosotros podríamos decir que en nuestro ejemplo esta primera expresión cuadrada es x4 y esta última expresión cuadrada es 4y4. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, nos falta esto que yo he llamado el término de en medio. ¿Qué es el término de en medio? Y que ahora lo hizo el compañero que salió al tablero y lo hemos mencionado varias veces hoy. Este término de en medio es 2 veces, ¿cierto?, la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del segundo. Entonces, si nosotros en nuestro ejercicio queremos formar aquí un trinomio cuadrado perfecto, lo que tenemos que hacer aquí es sumarle a esto 2 veces la raíz del cuadrada del primero, debemos sumarle 2 veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del segundo. Eso es como un producto notable. Sí, es que lo que estamos tratando de hacer es, bueno, es que recuerde usted que entre la factorización y los productos notables hay una relación directa. Es decir, un producto notable, ¿cierto?, lleva a un caso de factorización. Y viceversa. Y viceversa, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, de x más y al cuadrado, que es un producto notable, obtengo un trinomio cuadrado perfecto, que es un caso de factorización. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es formar aquí un trinomio cuadrado perfecto para poder entonces, ¿cierto?, factorizar, permítanme redundar. Entonces vamos a sumar allí 2 veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del segundo. Entonces para eso miremos, ¿cuál es la raíz cuadrada del primero? No, el primer término es x a la 4. La raíz cuadrada es x2, ¿cierto? Por eso. Y la raíz cuadrada del segundo término. 2y2. 2y2. Listo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo la raíz cuadrada del primero Y la por la raíz cuadrada del segundo. Entonces yo lo que tengo que sumarle a esta expresión es 2 veces esto. ¿Y cuánto es 2 veces esto? Entonces lo multiplico esto por 2 y me quedaría 2 por 2, 4x a la 4, x2, y2. Es decir, que si yo a esta expresión le sumo esto, obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a sumárselo. Entonces esto es igual a x4 más 4x2y2 más 4y4. Pero yo no puedo sumar así como así, es decir, yo no puedo cambiar mi expresión y decir, le sumo tanto y ya. No, para que no me cambie esta expresión,
Reitero, para que esto no me cambie, entonces, así como le sumé esta cantidad, le tengo ¿Qué que restar la misma cantidad. 4x2, y2. Listo, entonces, sumé esta cantidad y se la resté. Y mi expresión inicial no está cambiando, porque realmente ¿cuánto le estoy sumando? Pero si las cancelas llegas a lo mismo, o sea. Exacto, realmente le estoy sumando 0. Esto realmente le estoy sumando 0. Entonces mi expresión no está cambiando. Ahora bien, ¿para qué fue que sumamos esto? Lo sumamos para que todo esto fuera perfecto, un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo voy a factorizar. ¿Listo? Entonces factorizando esto, tenemos que es la raíz cuadrada del primero, es decir, x2 más la raíz cuadrada del segundo, que es 2y2, y todo esto elevado al cuadrado. Bien, menos eso. Menos 4 x2 y2. Listo. Pero miren, damas y caballeros, qué belleza. Miren lo que tenemos acá. Esto es igual a x2 más 2y2 al cuadrado, menos, y fíjense que esto es lo mismo que tener 2xy al cuadrado. Listo, por una propiedad que vimos por allá de la potenciación, ¿cierto? Sí. Esa propiedad la llamamos potencia de un producto. Listo. Ahora, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Miren, tenemos acá una expresión elevada al cuadrado y por acá otra expresión también elevada al cuadrado. Entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Permítanme, yo subo esta hojita. Vamos a ver por acá cómo nos... Aquí. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada del primero, que es ¿cuánto? Raíz cuadrada de x2 más 2y2 al cuadrado. Sería x2 más 2y2. ¿Listo? Porque miren que es esto lo que está elevado al cuadrado. Menos la raíz cuadrada de xy de 2xy al cuadrado. 2xy. Por la raíz cuadrada del primero, que es x2 más 2y2, más la raíz cuadrada del segundo, que es 2xy. ¿Listo? Y ya hemos factorizado nuestra expresión. Esto ya para que nos quede bien elegante, esto sería x2, perdón, sería, disculpen por favor ahí por esa equivocación, sería x2 menos 2xy más 2y2 por x2 más 2xy más 2y2. ¿Listo? Más 2y2. Y ahí hemos terminado entonces nuestro ejemplo. Ahora sería bueno que ustedes se sentaran y miraran si de pronto estos trinomios son o no factorizables en los reales. Si son no factorizables, pues entonces continuar con el trabajo. ¿Listo? Continuar con el trabajo. Les voy a dejar uno para que se deleiten. Hágale, profe. Lo podemos, se los voy a dejar para que se deleiten. Y puede ser también otro tema para que discutamos en la plataforma durante la semana. Factorizar en los reales. x4 más
2x2y2 más 9y4. Lo difícil es justificar el caso. Les dejo entonces ese para que se deleiten. Sí. Y recuerden ustedes la invitación que les he venido haciendo en los últimos días. Visiten la plataforma, yo sé que sí la visitan, pero tratemos que esa plataforma sea muy dinámica, que todos participemos, que plantee alguien ejercicios. Yo sé que ustedes estudian mucho y hay ejercicios que resuelven, que les impacta, que les parece interesante. Entonces compártanlos con sus compañeros o planteen temas de discusión, así como en los foros que uno encuentra en internet en cada momento. Vea, compañeros, ¿cómo abordaríamos este ejercicio? Y yo también participo y yo también les digo cómo lo abordamos. ¿Listo? Bueno, entonces, Dios mediante, en 8 días tenemos el primer parcial. Ay, Sí, Dios en eso mío. habíamos quedado. Tenemos el primer parcial. O sea que esta semana vamos a estar muy comunicados a través de la plataforma, a través del correo electrónico. Disculpe que me hace una pregunta la compañera. Disculpe un momento, por favor, ¿cuál es la pregunta? Bueno, los parciales es a la misma hora de la tutoría, viernes, Dios mediante, a las 8 de la noche. Damas y caballeros, que tengan un fin de semana y los invito pues, a que sigamos estudiando mucho. La plataforma entonces Discúlpeme que es que no le entendí. es que no tenemos la plataforma para el chat, entonces ¿qué?